Seguimos compartiendo este programa especial de 1 de enero con algunas de las entrevistas destacadas del año 2020, por ejemplo, la del doctor Jorge Chediak, quien fuera ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia durante muchos años, un hombre de influencia, un hombre de consulta y que también por este gobierno ha sido designado como secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto nos decía Chediak. Así es, nuestra evaluación en el año 2019 fue satisfactoria, a mitad de tabla, es decir, no estamos en los extremos. Nuestra normativa fue muy bien calificada y tenemos deberes pendientes en la aplicación efectiva de los contralores. En eso estamos trabajando muy firmemente para la mejora de gestión de la propia Secretaría Nacional. Hemos incorporado un funcionario informático para trabajar sobre los soportes informáticos que permiten los análisis de riesgo de la propia Secretaría a los efectos de poder focalizar en base a ese análisis de riesgo de interés en los distintos sectores, como ser zona franca, organizaciones sin fines de lucro, casinos, profesionales escribanos, que son la mayoría de los sujetos obligados, cerca de 8.000, algunos profesionales abogados, algunos profesionales contadores, a los efectos de que la eficacia de nuestro trabajo sea la más alta posible y subir en esa evaluación que nos ha hecho el organismo correspondiente, el GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, en base a las 40 recomendaciones que el GAFI a su vez nos ha hecho, y estamos confiados en lograrlo. Estamos tratando de cambiar el perfil de la oficina, que estaba muy centrado en el trabajo de contadores con perfil de inspectores de la Dirección General Impositiva. Estamos balanceando esa situación, incorporando profesionales abogados a los efectos de que las parejas de inspectores, porque trabajan de a dos, estén prontamente conformadas por un profesional contador y un profesional abogado, tratando de cumplir con todos los estándares del debido proceso administrativo y generar las menores molestias o incertidumbres de parte de los más de 12.000 sujetos obligados no financieros que están sometidos a control e inspección de la Secretaría Antilavado. Doctor, el proyecto de ley, porque todavía es proyecto de ley de urgente consideración, que ahora está a estudio de diputados, tiene algunos artículos. En realidad el capítulo 4, que se refiere a la libertad financiera, son varios artículos del 214 al 223, que incluyen las modificaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos. Muchas veces la prensa le ha preguntado a usted, desde el mes de febrero, cuando se supo su designación en esta secretaría, si de alguna manera esto no permeaba la posibilidad de que ingresen dineros sucios. Inclusive la oposición hoy en día, el Frente Amplio, ve con preocupación de que ha habido una suerte de laxitud respecto a lo que significa la fortaleza de Uruguay en materia de prevención del lavado de activos. Usted dijo que iba a seguir muy de cerca el tratamiento de esta ley. ¿Qué opinión le merece lo que se ha sancionado ya en la Comisión Especial del Senado vinculado a este tema de lavado de activos? ¿Puede fomentar la llegada de dinero sucio o no? Yo creo que no mueve básicamente la aguja. Lo que se ha tratado de hacer es una racionalización de los controles que además por definición son reiterativos, es decir, por ejemplo, en un negocio normal de compraventa de un inmueble por parte, pongamos, de un ciudadano extranjero, en donde participan una entidad bancaria, un escribano o más de uno y una inmobiliaria, tienen que hacer los controles en el sistema bancario, hacer los mismos controles en la inmobiliaria y también los mismos controles el escribano que esté participando. Entonces, lo que se está tratando de hacer es racionalizar
la aplicación de esos controles sin bajar la eficacia de esos controles, porque pretendemos, le reitero, incrementar la eficacia a través de la mejora, sobre todo, del relacionamiento con los sujetos obligados, la preparación. Hay una función pedagógica, preventiva, en relación a los sujetos obligados, razón por la cual, en colaboración, en diálogo con las organizaciones que representan los distintos colectivos obligados, estamos hablando Asociación de Escribanos, Colegio de Abogados, representantes de zonas francas, representantes de casinos. Estamos tratando de hacer las mejores guías de contralor que podamos, guías o formularios que le van a llevar certeza a quienes tienen que cumplir con las debidas diligencias. La debida diligencia es el análisis de riesgo del cliente concreto y de la operación concreta de que se trata, que cada sujeto obligado debe hacer. Estas guías o formularios le llevan certidumbre de cuáles son los requisitos en cada uno de los 3 niveles de diligencia debida, que es la diligencia simplificada, la normal y la diligencia intensiva, y lleva tranquilidad a 2 niveles, porque le acota de la mayor medida posible a cada sector y a cada subsector el detalle exacto de cuáles son las obligaciones que debe cumplir, cuáles son los datos que debe llenar y en algunos casos las investigaciones que tiene que hacer, y además le servirá a nuestros inspectores como guía para saber que esas guías son las que indicarán lo que le deberán exigir en caso de las inspecciones que siempre acaecerán a los sujetos obligados. Así que estamos tratando de mejorar el perfil y el relacionamiento con los sujetos obligados, tratando de hacer, porque además es una obligación legal, la mayor enseñanza posible en relación a esos sujetos obligados y, sobre todo, lo reitero, mejorar nuestro trabajo, de la misma manera que lo ha expresado el señor presidente del Banco Central del Uruguay, que tiene una parte de los sujetos obligados, que es los sujetos obligados financieros, así que en Uruguay hay 2 ramas de Contralor que nos complementamos, el Banco Central y la CENACLAB. La idea es recargar más al Estado, recargarnos más a nosotros mismos en nuestras obligaciones y facilitarle, por ende, el trabajo a los sujetos obligados sin bajar de ninguna manera la eficacia de los controles, porque no solo no queremos exponer a el Uruguay a ningún tipo de observaciones, sino que, dado que va a haber revisiones parciales anuales de esta evaluación quinquenal que se nos realizó, queremos ir cumpliendo con aquellas partes que han sido observadas o han quedado pendientes. O sea que, desde su punto de vista, como lo ha señalado en otras oportunidades, la idea no es que mengúen los controles, no es aflojar, no es que haya menos controles, pero sí tratar de obstaculizar lo menos posible la gestión para los inversores, que en definitiva son los que vienen a radicar el dinero en Uruguay. A contrario sentido de lo que dice el Frente Amplio, que dice que esta ley evita controles para lavado de activos. Para usted, esta ley nos da absoluta garantía a los uruguayos de que están los mecanismos de contralor necesarios, eficientes y adecuados para evitar el lavado de activos. Yo he señalado que en forma prospectiva es muy difícil hacer aseveraciones con tanta contundencia como usted señala, pero reitero, estando en una situación en donde nuestras propias inspecciones que han sido centenares, a través en los últimos 5 años, porque la Secretaría Nacional Antilavado como entidad completamente funcional, en agosto recién cumplirá 5 años, es decir, empezó funcionando a pleno en agosto del año 2016. Tiene todavía una cantidad de colectivos que no están suficientemente trabajados. Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que abarcan partidos políticos, sindicatos, iglesias y organizaciones de todo tipo. Pero en las inspecciones que hemos realizado, básicamente concentradas en los profesionales, escribanos, abogados, contadores y en algunos casos sectores de zona franca, la realidad que han evidenciado estos centenares de inspecciones es que terminamos en concreto, que es lo importante, la prueba del 9,
con un 3% de sanciones pecuniarias por incumplimientos importantes y un porcentaje algo mayor de observaciones a los sujetos obligados por incumplimientos a la normativa más leves. Así que básicamente nos hemos encontrado con un universo de sujetos obligados que cumplen o intentan cumplir con honradez y diligencia con las obligaciones que nos impone la Ley Integral de Lucha contra el Lavado de Activos y además contra el financiamiento del terrorismo. Yo lo que he señalado es que no baja el nivel de contralor, que se ha incorporado simplemente como una presunción simple, muy acotada para la baja del riesgo, la situación de que los pagos, los medios de pago sean a través del sistema bancario, presunción simple que solo opera para los sujetos obligados no financieros, es decir, no altera para nada el esquema de riesgo, contralor y funcionamiento del Banco Central en relación a las entidades bancarias. Eso se mantiene en forma integral y simplemente racionaliza una situación que la evidencia empírica simplemente ha demostrado, porque en eso todos los colectivos todos los organismos que representan a los colectivos de sujetos obligados han señalado el costo en horas y el costo en dinero cuando se terceriza que tienen en algunos casos los contralores que la ley ha impuesto a todos estos sujetos obligados, a todos estos profesionales, a todas estas empresas, por ejemplo, que funcionan en régimen de zona franca, sin otorgar, por otro lado, ningún tipo de compensación por estos deberes agregados. Así que, reitero, nosotros entendemos que se está simplemente racionalizando estas obligaciones de control y, por supuesto, trataremos de mejorar el nivel de eficacia de las inspecciones a los efectos de que no se incremente para nada el riesgo de operaciones que no sean queridas. Y tomando lo que usted dijo con toda razón, el tema básico o la línea roja es, por supuesto que estamos todos sujetos obligados, Banco Central, Senaclaf y el Estado uruguayo en general, interesados en que no vengan a Uruguay a realizar inversiones ni operaciones fondos de origen ilícito, lo que, ya le digo, en eso hay 100% de coincidencia. Lo que ha pasado, y usted lo señaló, es que se han obstaculizado algunas operaciones lícitas porque, bueno, básicamente las complicaciones de algunos de los contralores ha desestimulado a inversores lícitos, reitero, y el Uruguay ha perdido algunas, y eso nos lo han aseverado todos las asociaciones profesionales y representativas de empresas con las que hemos mantenido, lamentablemente también por medio telemático, por Zoom, dado que yo estoy en perfil etario de riesgo y bueno, todavía estamos con la pandemia declarada, pero bueno, todos nos han señalado esa situación no querida por nadie de pérdida en algunos casos de operaciones que hubieran sido muy interesantes para el Uruguay y en principio básicamente hasta donde se sabía lícitas. Así que simplemente estamos tratando de tener lo mejor de los dos mundos y afinar un poco la situación concreta de cada sujeto obligado. Jorge Cheyac, aquí le saluda Florencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le quería consultar, ¿por qué se consideró en un momento que esta medida dentro de la LUC podría llegar a traer sanciones internacionales para Uruguay? Bueno, que usted luego lo descartó. Bien, nosotros lo que señalábamos es si se leía la pequeña modificación, un agregado, un inciso agregado muy corto que se planteaba en la redacción original, la segunda redacción, ni siquiera la original, la segunda redacción de la ley de urgente consideración, si se leía, y eso podía hacerse sin todo un análisis de contexto, no solo
en relación a la ley integral de lavado de activos, sino al decreto reglamentario extremadamente detallado que tiene más de 100 artículos, podía llegar a interpretarse que podía haber un relajamiento importante de los contralores y por ende exponernos a algún tipo de observación, no más que eso, algún tipo de observación en ese sentido de gafilar o de gasto. El tránsito, porque esa fue la expresión desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo y que nosotros recogimos, y así se llevó a cabo, la intención del Poder Ejecutivo era tomar en consideración en el tránsito parlamentario todas las observaciones de especialistas, todas las observaciones que incluso en algún caso vinieron de la oposición y todas las que los propios senadores y legisladores de los 5 partidos que integran la coalición que conforma el gobierno entendieran a los efectos de tener la mayor univocidad, la mayor precisión en esta normativa que aventara cualquier tipo de interpretación equívoca y permitiera tener la mayor certeza posible de que en realidad, como lo dije creo que desde el principio, estamos ante un pequeño ajuste de la normativa. El hecho es porque los abogados somos como somos, el hecho es que terminamos haciendo una redacción muchísimo más larga que esos 3 párrafos originales. Ahora usted habrá visto que la modificación del artículo 17 de la Ley Integral de Lavado de Activos es casi una carilla, pero se logró una redacción mucho más afiatada, mucho más ajustada, que lo que indica es el Contralor, la debida diligencia en base al análisis de riesgo, que es lo que los organismos internacionales recomiendan, sigue absolutamente inconmovible. La base del Contralor es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo tiene que hacerse en base a distintos indicadores de posibilidad de riesgo, por ejemplo, de dónde viene el dinero, si viene de jurisdicciones de baja tributación o de bajo contralor, si se trata de personas no residentes, si se trata de personas como soy yo, políticamente expuestas, si hay complejidades inusitadas en la operación, muchas veces sí el propio monto de la operación permite inferir que podamos estar ante situaciones de riesgo. Uno solo de los elementos a tener en cuenta es los medios de pago que se utilicen. Ahora se está permitiendo hasta 1 millón de unidades indexadas, que está en el orden de $100.000, no es exacto, varía según la cotización de la UI, pero que hasta ese monto se pueda hacer pago en efectivo, aunque, por ejemplo, usted esté comprando en Punta del Este un apartamento de $400.000, solo los primeros 100 podrán ser abonados o no, pero bueno, está la posibilidad, la libertad financiera de hacerlo en efectivo, y todo lo demás deberá hacerse a través de los medios bancarios tradicionales. Pero el sistema de Contralor no se modifica, simplemente se incorpora esta presunción de menor riesgo si el pago se hace a través del sistema bancario, y por supuesto, como contrapartida, es un indicador de mayor riesgo la utilización de dinero en efectivo. Pero esa debida diligencia simplificada, que es el nivel más bajo de contralor que un sujeto obligado tiene que hacer, es simplemente cuando no hay ningún otro indicador de riesgo alto. En la existencia de cualquiera de los otros indicadores, que simplemente pusimos a título de ejemplo, de que pueda haber riesgo en la operación, ya no se puede quedar el sujeto obligado en una diligencia simple y tiene que escalar seguramente a una debida diligencia intensificada, que básicamente implica un análisis muy cuidadoso del origen de los fondos, que es lo importante, tener la mayor certeza posible de que los fondos no provienen de actividades delictivas, básicamente, estadísticamente, vinculadas al narcotráfico, y si vamos en el rango estadístico de probabilidad hacia abajo, muchas veces vinculadas a la corrupción pública regional del barrio a nivel internacional.
Descartado, bueno, además de ese análisis, hay que hacer también un análisis más afiatado de el beneficiario final, lo cual suena medio raro, pero bueno, significa también incrementar el análisis sobre cuando, por ejemplo, se trata de personas jurídicas, cómo es la integración de los accionistas, que tengan más del 15% de las acciones, tener claro que no se trata de personas de riesgo ni que se encuentren en listas internacionales vinculadas a actividades ilícitas. Lo que señalábamos desde el inicio es que este nivel de debida inteligencia, de debida diligencia intensificada ha significado en los hechos mayores costos, mayores demoras y mayor dedicación horaria, mayores complejidades a los sujetos obligados, pero por supuesto que en todas aquellas situaciones en donde se amerite, deberá hacerse a pesar de los costos y nosotros, reitero, tanto el Banco Central con su IAF, Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, como la Secretaría Antilavado, estaremos muy atentas y muy concentrados en aquellos sujetos obligados, por ejemplo, privados o empresas de zonas francas que estén manejando operaciones que evidencien el riesgo de tener vinculaciones con actividades ilícitas. ¿Cuál es la situación hoy en día en cuanto a las inspecciones de lavado de activos en plena pandemia? ¿Se están realizando? ¿Se planea hacer una acción muy importante y más fuerte dentro del segundo semestre? Exactamente, no. Hoy estamos en la misma situación que muchos otros organismos, sin hacer inspecciones, porque, bueno, básicamente, usted lo recordará, las inspecciones son físicas, son in situ, en las sedes de los estudios y de las empresas, entonces hemos estado extremadamente limitados por los protocolos de la emergencia sanitaria. Sí hemos aprovechado, a través del trabajo telemático, a terminar todos aquellos expedientes de inspecciones realizadas hasta marzo que estaban en trámite. Entonces, hemos procedido a acelerar la tramitación, se han archivado un número muy importante, creo que estamos en más de 200 expedientes que ya se han archivado, o bueno, algunos no, y han terminado con observaciones y en algún caso con alguna sanción pecuniaria, pero la gran mayoría se han archivado a los efectos de estar la oficina con la mayor capacidad operativa posible para, como usted señala, salir a realizar con más fuerza, dado que ha habido unos meses perdidos a ese efecto, inspecciones en el segundo semestre a partir de julio, que básicamente lo hemos dicho porque no se trata de inspecciones sorpresas, sino de inspecciones que, ya le digo, focalizadas en análisis de riesgo y que no pretenden llevar intranquilidad a los sujetos obligados, bueno, focalizadas en todas aquellas empresas que tienen operativa en zonas francas. Así que ese va a ser uno de los puntos importantes en el segundo semestre de este año y además comenzar también en base a análisis de riesgo o de interés de fiscalización de sujetos obligados con todo ese importante colectivo de las organizaciones sin fines de lucro. Por supuesto, concentrándonos en aquellas de mayor importancia, reitero, sean partidos políticos, iglesias, sindicatos y organizaciones de todo tipo, incluso, me olvidaba, clubes deportivos, es decir, esta categoría es una de las más numerosas. Tiene miles de organizaciones sin fines de lucro, pero por supuesto estimamos hasta el presente que no más de 600 o 700 sean en definitiva por el volumen de sus ingresos anuales, por sus volúmenes patrimoniales, no más del 10% seguramente sean efectivamente sujetos obligados y por allí empezaremos también en el segundo semestre las inspecciones físicas. Doctor, sabe que
tenemos una cantidad de temas para hablar. Yo me hice aquí una ayuda a memoria. Se nos está quedando corto el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Hay dos afirmaciones que creo que corresponden a ustedes. La primera es que Uruguay tiene los mecanismos como para investigar la corrupción. Y la otra, que usted negó que los políticos no quieren investigar. O sea, usted afirma que los políticos están a fin de investigar la corrupción. Sin embargo, cuando Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta Anticorrupción, dejó el cargo, le avisó al presidente que se iba, nadie le dijo hasta luego Ricardo, se fue, es un organismo de transparencia que está acéfalo. Dijo lo contrario, dijo evidentemente a los políticos uruguayos no les interesa investigar porque no han respaldado, no han apoyado la permanencia de esta Junta Anticorrupción. ¿Cómo le parece a usted que se puede dirimir esta realidad con dos versiones claramente encontradas? Y yo no, por supuesto, no quiero hacer ningún tipo de contratación pública porque no corresponde, sobre todo con un ex integrante de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que además de alguna manera fue antecesor mío, porque también, claro, aunque tenía otro nombre, dirigió el antecedente de esta oficina que hoy es la Secretaría Nacional Antilavado. Yo lo que señalaba, sobre todo en los periodos anteriores, básicamente en el gobierno anterior al anterior, en el segundo de los gobiernos del gobierno Mujica. El gobierno del señor presidente Mujica, es que los organismos de Contralor, en este caso hablaba del Poder Judicial, sentíamos que no había interés político en reforzar nuestras dotaciones presupuestarias, que creo que de eso estamos en general hablando todos los organismos de Contralor, porque tengamos claro que el macroorganismo de Contralor del Uruguay es el Poder Judicial. Es muchísimo más grande que todos los otros organismos de Contralor juntos, sea Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Junta de Transparencia, Senaclap. El Poder Judicial es la gran parte del león de los organismos de Contralor, y bueno, es bastante notorio que en ese quinquenio fuimos ignorados absolutamente el inciso 16 en las instancias presupuestarias, lo cual puede llevar a esa sensación de que no haya interés en que estos organismos de Contralor, que son tan importantes, pero tan importantes que no se puede exagerar su importancia a los efectos del funcionamiento de la República, del sistema democrático, de los pesos y contrapesos, frenos y controles que hacen a esta, reitero, democracia plena, una de las 20 democracias plenas que en más de 150 países del mundo existimos. Así Sin duda. Yo lo que reitero es la importancia en dotar a todos los organismos de Contralor de aquellos fondos presupuestarios y funcionarios necesarios para cumplir de la mejor manera posible la función de Contralor. En relación al Poder Judicial, también he aseverado que se pudo hacer, que a través de ahorros muy importantes en la gestión y en el funcionamiento, no de la manera que hubiéramos querido, pero sí se siguió durante todo el periodo y hasta el presente, realizando a nivel satisfactorio, no a nivel excelente, pero a nivel satisfactorio el Contralor. En el caso concreto, para no evadir la pregunta, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la realidad es que se trata de un organismo muy chico. La Senaclaf también, tenemos en el orden de 25 funcionarios, pero bueno, con los medios adecuados, con los cruzamientos de información y la colaboración entre los distintos sujetos, yo creo que podrá incrementarse en la mayor medida de lo posible el funcionamiento de estos organismos. Señalar además que, por supuesto, en los cambios de gobierno, en los cambios de administración, no ha sido infrecuente la demora en los recambios de autoridades. Así que yo descuento que a la brevedad se procederá. En el caso de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ustedes recuerdan que requiere veña del Senado de la República, como tantos otros cargos importantes de gobierno, bueno, que se procederá a enviar los nombres y a otorgar
si así lo entiende el Senado de la República, las venias para la integración de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Lo otro concreto, le digo, no corresponde hacer... Está bien. Y ahora vamos a compartir otro de los móviles que hemos hecho a lo largo del año 2020 aquí en la mañana del 11, que tiene que ver con el jefe regional de bomberos, que habló sobre la capacitación de rescate en altura. Este trabajo también de Florencia Sagasti y Marcelo Biurro. Marcelo, sí, seguimos aquí en este simulacro de rescate en alturas que se está realizando y interrumpimos un poquito la actividad para poder conversar también con distintas voces, ¿no? Instructor, alumnos, en este caso de la capacitación. Bueno, José Ribeiro, el jefe de la región 6, nos presenta con quienes vamos a hablar. Bueno, es así. Lo que le voy a presentar primero son al suboficial mayor Celio Gularte y al suboficial mayor Julio Acosta, que son los dos instructores capacitados que están haciendo todo el curso estos 3 días. Tienen una base de experiencia no solamente de servicio, estamos hablando de funcionarios de más de 20 años de servicio, una trayectoria en Montevideo, trabajando en la parte de rescate en altura con cursos de capacitación. También han salido al exterior a representar a bomberos en varias intervenciones y varios cursos de capacitación también, que eso es importante, y ellos son los que están forjando esta capacitación y están dando el conocimiento adecuado y necesario para que estos funcionarios sepan trabajar y sepan actuar en caso de que realmente una emergencia lo requiera. Y por último tenemos a un funcionario, un alumno, que es el bombero Rudy López, que tiene 1 año de servicio dentro de lo que es la Dirección Nacional de Bomberos, que es uno de los que se está capacitando, que es el futuro de la Dirección Nacional de Bomberos, que eso es lo importante también, tener la diferencia de edad y la diferencia de servicio para que ellos sean el futuro de capacitación de aquellos bomberos que puedan venir después, ¿no? Que eso es importante, pasarle ese conocimiento que ellos tienen, ese conocimiento de años de servicio y de capacitación a estos funcionarios nuevos para que ellos después sean el futuro de capacitación hacia los demás. Cuéntenos cómo consiste esta capacitación desde su lado, como instructores en este caso. ¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta cuando uno le enseña? Bueno, principalmente comenzamos con una base en el salón, que es una charla teórica, y luego de teórica hacemos un trabajo a nivel de piso, conociendo los nudos que vamos a trabajar en altura. Y luego hacemos, esto sería un segundo día de hoy, que ayer comenzamos con el primer día, y un segundo de hoy es el trabajo práctico, en lo que sería un hecho real, ¿verdad? ¿Y cuáles son, o sea, no sé si ahí puede tomar la cámara también, qué es todo lo que compone, si nos puede contar, el equipo para trabajar en rescate de altura? Bueno, tenemos lo que es la parte de seguridad del bombero, sería casco, arnés, después tenés 8 moquetones, ¿sí? Y la soga, lo que es cuerda. Aquí, como lo ven a mi compañero suboficial, tiene un casco, arnés, moquetón, y también tiene 8 y guante, ¿verdad? Y quienes realizan la tarea desde arriba y quien hace el descenso, ¿usan el mismo equipamiento? ¿Tiene que tener algo distinto? ¿Cómo funciona? No, en este caso tenemos todos el mismo equipamiento para protegernos nosotros, para estar seguros, pero también para asegurar a la posible víctima o persona que haya que rescatar. ¿Y cómo se manejan los tiempos a la hora de hacer un descenso, un rescate en alturas? Porque yo me imagino también nerviosismo, ¿no? De estar expuesto a una altura, pero a la vez la importancia de tener que agilizar los tiempos. Sí, se agilizan los tiempos porque se conoce el material con el que se trabaja, y una vez que se inspeccionó el lugar, se observó el lugar, se va a ver cuál es la mejor manera de hacer un descenso para un rescate. Me imagino que también para hacer estos trabajos no hay que tenerle miedo a la altura. No, de pronto la primera vez que uno intenta, pero después ya le va perdiendo el miedo, porque se practica en suelo, se va subiendo cada vez más arriba, hasta que no hay límites. Cualquier edificio se puede hacer descenso. Y qué importante también es la confianza en el equipo, ¿no? Porque no solo es uno el que tiene que bajar, sino es todo un equipo el que está trabajando. Es lo que le enseñamos el primer día que comienzan la clase, que confíen en el material que tienen puesto. Si está cuidado, si está normalizado, el material que tienen los va a proteger. Después depende de su conocimiento y de su práctica.
Y aquí ahora tenemos la voz, bueno, como recién decía, ¿no? La importancia de capacitar a los menores, a los que están hace menos tiempo, para estar preparados al día de mañana para poder realizar cualquier tipo de rescate. ¿Cómo se vive esto desde tu parte? Y la primera vez, sinceramente, tener miedo por qué va a suceder, pero por suerte, gracias a los instructores que nos brindaron conocimiento, da para confiar y poco a poco ir mejorando la práctica. ¿Ya has realizado descensos aquí? He realizado descensos en la escuela de formación, pero acá es la primera vez que curso un curso y de rescate en altura. ¿Y cómo te sentís en la altura? En la altura, la primera vez da un poco de miedo, sinceramente, pero luego que vas agarrando confianza y ritmo, como práctica, vas mejorando. ¿Y cómo se funciona también? Porque es no solo la parte práctica, sino también la parte teórica, ¿no? ¿Cómo sigue el trabajo todo el año del bombero que se tiene que capacitar, no solo, como decimos, en el área de trabajo, sino también en la parte teórica? Teóricamente también hay que capacitarse con los instructores que nos capacitan, que nos brindan información. Siempre hay que capacitarse y saber bien todo lo que hay que hacer, lo que hay que saber sobre nudos, sobre cómo hacer anclajes, cómo rescatar a una víctima, cómo abordar a una víctima en una camilla, todo. Bueno, muchas gracias a todos por esta información y felicitación también por el trabajo y a seguir así también capacitándose, porque realmente la importancia, ¿no?, de poder brindar seguridad no solo entre ustedes como equipo de trabajo, sino también para toda la población en caso de necesitarlo. A la orden, gracias. Bueno, Marcelo, seguimos aquí entonces acompañando esta capacitación, este simulacro de rescate en alturas, aprovechando también lo que decimos la instalación de este edificio que está ubicado por la avenida Roosevelt, que está abandonado, entonces aprovechan realmente para hacer distintos tipos de actividades, descensos a distintos niveles de altura. Nueva pausa y en instantes seguimos compartiendo este programa especial con lo mejor del año 2020.